Ya, te vas a hacer mi apoyo, Micaela. Dale. Entonces, vamos a comenzar con lo que son en general, lo que es ciencias naturales. Vamos a ver un poco lo que es la biología, el origen de la vida. Y para ello vamos a guiarnos en estas diapositivas. Bueno, como todos sabemos, el universo nace a partir del Big Bang, en el cual en un punto de energía comenzó a formarse lo que es la materia. Esta materia, la unidad básica de la materia, que sabemos que son los átomos, que es, esa sustancia es la mínima unidad de la materia y, la clasificación de los átomos lo conocemos como elementos que tenemos en la tabla periódica. Los átomos se pueden combinar de maneras específicas para formar las cadenas llamadas moléculas, como por ejemplo el agua, que es una combinación de varios dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. O también nosotros mismos, que estamos compuestos por materia orgánica, que es de carbono, hidrógeno y oxígeno. Entonces, el cuerpo de los seres vivos está compuesto, y así como los organismos, tejidos, está compuesto por células, que es la unidad básica de la vida, y estas células a la vez están conformadas por lo que es la materia orgánica o moléculas orgánicas, que están compuestas por bioelementos primarios o principales, que estos tienen elementos como es el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno. Esos son los principales elementos que constituyen los organismos vivos. Entonces, como les decía, la célula es la unidad mínima de la vida. Esta, cuando se agrupa conjuntamente células con las mismas características y con las mismas funciones, conforman lo que son los tejidos. Los tejidos a la vez se interconectan entre otros tejidos que cumplen las mismas funciones, y su agrupación forman lo que son los órganos. Los órganos a su vez forman lo que son los aparatos o sistemas. Entonces, en los niveles de organización tenemos lo que son, este es un nivel de organización ecosistémica, a nivel del ecosistema. Tenemos la unidad básica de organización en el ecosistema va a ser la especie, que es una especie, es un ser vivo con una característica muy específica. Y una especie la característica es que puede reproducirse solo con un organismo de su misma especie. Esa es la característica de especial. Y entonces el conjunto de especies formará lo que son la población. La población entonces sería el conjunto de organismos de una misma especie. La población, el conjunto de poblaciones de diferentes especies. Esto, por favor, ya mismo vamos a hacer ejercicio sobre esto, así que si tomarán ahí unos apuntes. Entonces, el conjunto de poblaciones de diferentes especies va a formar lo que son la comunidad. Y la comunidad más el medio abiótico, que en este caso el medio abiótico, ¿qué vendría a ser? ¿Han escuchado el medio abiótico, Helen? Bueno, Helen no me puede contestar porque algo le pasó. Vamos, Micaela. ¿Has escuchado el medio abiótico? El ecosistema está Es, conformado por un medio biótico y abiótico. ¿Cuál sería el medio abiótico? el abiótico es el que no tiene vida. Las rocas, así. El suelo, el aire, la hidrosfera. Entonces eso sería el medio abiótico, en donde se desenvuelve la vida, ¿no es cierto? Entonces, ahí, eso es lo que... Y a su vez, esta interacción entre la comunidad y el medio abiótico formaría lo que es el ecosistema. Y todos los ecosistemas, sabemos que los ecosistemas en el mundo son diversos, hay diferentes climas, diferentes composición, diferente biodiversidad en los ecosistemas. Y cada ecosistema es diferente. Tenemos lo que es los desiertos, tenemos lo que son las estepas, y todo este conjunto de ecosistemas forman lo que forman la Tierra, se denomina como la biosfera. Entonces, la biosfera es todo este conjunto de ecosistemas donde se desarrolla la vida. Vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, si hablamos de la vida, ¿qué sería entonces la vida? ¿Qué es la vida para ti, Micaela? La vida sería todo aquel que nace, tiene también así procesos de cambios.
Exacto, ¿no es Cumple cierto? con la función de la vida prácticamente, nace, crece y Ajá, se reproduce. entonces existen algunas funciones y características propias de la vida. Como tú decías, el nacer, crecer, reproducirse, el ciclo de la vida, que cumplan con el ciclo de la vida, tienen una organización específica, tienen una forma de sustentar esa energía, de crear su propia energía para movernos, para hacer cualquier actividad. Y también nosotros respondemos a estímulos, como por ejemplo cuando aumenta la temperatura o cuando aumenta el pH en organismos vivos, suponiendo en las plantas. ¿Qué pasa cuando el pH aumenta? Cuando la acidez aumenta, entonces la planta tiende a morirse. Y estos son los principios o propiedades de la vida, de lo que estábamos hablando. Que tenemos lo que es la exclusividad química, ya les había dicho, los organismos vivos están compuestos por moléculas orgánicas. Esa es la característica principal de los organismos vivos. La organización, ya habíamos visto también, estamos a nivel interno de cada especie, estamos organizados, las células se organizan hasta formar lo que son los sistemas. Y a nivel de ecosistema, también existe una organización de especies, comunidades, ecosistemas. También tenemos lo que es el metabolismo, que es la forma como crea la energía nuestro cuerpo, cómo metaboliza, cómo a través de, del alimento se forma lo que es la energía, el ATP. Tenemos también lo que es la homeostasis, que es una capacidad de autorregularse. En el caso de los seres vivos, cuando estamos, cuando estamos a altas temperaturas, el cuerpo tiende a segregar lo que es la sudoración para regular nuestra temperatura. Esto nos enfría. La temperatura, así, en el exterior hay una temperatura de unos 39 grados, suponiendo en un caso extremo. El cuerpo, en el interior del cuerpo, si medimos nuestra temperatura, siempre estará a 37 grados centígrados. A no ser que tengamos fiebre, ahí aumenta la temperatura en estos casos. Y también es otra forma de autorregularse. Entonces, en este caso, cuando una persona tiene, pues, contagiada con coronavirus, que es la que está ahorita en la pandemia del virus, el cuerpo también tiende a autorregularse. En este sentido, se siente contagiado por un agente externo que no es propio de él y el cuerpo en su manera de defenderse, aumenta lo que es la temperatura y por eso provoca la fiebre, para tratar de que el virus no se reproduzca. Tenemos lo que tú decías, el crecimiento y la reproducción, que son parte del ciclo de la vida. La respuesta es la irritabilidad, como de las plantas, como había dicho. Sí, ¿qué pasa si es que el pH del suelo cambia en las plantas? Esta algunas veces no tiende tiende a resecarse las hojas, tiende a no dar frutos, dependiendo de la temperatura. O cuando nosotros sembramos una especie de planta que no es propia del ecosistema, esta no tiende a crecer, pero no tiende a reproducirse. Entonces es una respuesta de estímulos. Y tenemos lo que es la evolución. La evolución también es una característica propia de los seres vivos, que es un cambio en la composición genética a lo largo del tiempo. ¿Cómo se originó la vida? Existen varias teorías del origen de la vida. La teoría más escuchada hasta principios del oscurantismo era el creacionismo, que decía que la Tierra y el origen de la vida y en sí el del universo se acreditaba a un ser divino o a la creación divina. Ese es el más escuchado. Tenemos lo que es la generación espontánea. Esta es un poquito muy extensa, muy larga. Aquí podemos observar a varios personajes que tratan de defender y otros que tratan de rechazar esta teoría. Entonces, esta teoría de la generación espontánea es conocida también como arqueobiosis o abiogénesis. ¿Por qué abiogénesis? Porque nos dice que la vida nace a partir de los seres inertes, de los seres sin vida, por eso abiogénesis. Y nos dice, el primer defensor de esta teoría fue Aristóteles y otros pensadores del siglo XVII y XVIII.
La vida surge de manera espontánea, nos dice, de la nada. Luego se postula que la vida puede nacer a partir de la materia inorgánica. Y de la materia inorgánica también, luego de varios experimentos, también concluyen que puede aparecer de la materia orgánica, debido a que pusieron carne en descomposición y vieron que comenzaba a colonizarse por hongos, por bacterias y por otros organismos vivos. Entonces primero creyeron que apareciera de la nada, luego creyeron que aparecía de la materia inorgánica, como las rocas, el agua, el lodo, y luego pensaron que también venía de la materia orgánica o de la combinación de la materia inorgánica con la orgánica. El principal defensor fue John Nickman. Este realizó experimentos. El experimento más reconocido fue el caldo nutritivo. Y aquí nos dice que para destruir cualquier organismo persistente dejó reposar en un recipiente semisellado entonces no estaba totalmente sellado. En el experimento no estuvo totalmente sellado el frasco, lo que hizo que ingresara el aire, y con el aire también sabemos que pueden ingresar varios microorganismos que están flotando en el aire. Entonces él encontró estos microorganismos después de varios días y asumió que se debía a una fuerza vital que aparecieron estos microorganismos, pero era mentira, era porque realmente no tapó bien el frasco. Después aparece lo que es Francisco Redi. Él fue el primer opositor de la teoría. Utilizando el método científico, observó cómo la aparición de las larvas, cómo sucede esto de la aparición de las larvas en la carne. Entonces, Francisco Redi lo podemos asociar con lo que es el método científico también. Y luego apareció lo que es Lázaro Spallanzani. Refutó los experimentos de Newton, tapó bien los frascos, y aquí en cambio él pudo verificar que cuando no ingresaba aire, cuando estaba bien sellado el frasco, no sucedía nada con la carne. Y por último fue Louis Pasteur en 1861 quien descartó totalmente esta teoría de la generación espontánea. Hay varios, Louis Pasteur también es conocido por la pasteurización de la leche, es el padre de la microbiología, es el descubridor de las vacunas también, entre otras acreditaciones para él. Entonces tenemos primero lo que es el creacionismo, la generación espontánea, y ahora vamos a ver lo que es la panspermia o la teoría cósmica. Esta teoría es defendida por Arrhenius en 1903 y nos dice que la vida es una descendencia de organismos que ha llegado a partir del espacio exterior. Entonces nos dice que el origen de la vida está en el espacio exterior, mas no nos dice cómo se originó, sino que solo fue trasladada a la vida. Y por último tenemos lo que es la teoría quimiosimbiótica, también conocida como biosimbiótica o teoría físico-química. Esta es la teoría más aceptada y que perdura hasta hoy, y que se sigue realizando experimentos a partir de esa teoría. Esta teoría fue defendida por Alexander Oparin y Hadley en 1924. Él nos dice que la vida se originó a partir de las agrupaciones de los compuestos inorgánicos, de moléculas como el hidrógeno, el dióxido de carbono, el metano, el amoníaco, que eran propias de una atmósfera primitiva. Sabemos que en una atmósfera primitiva no existía lo que era el oxígeno, había mucha carencia del oxígeno. Sin embargo, existían en una mayor concentración el hidrógeno y lo que es el amoníaco, compuestos que tienen hidrógeno. Estos elementos, estas moléculas formaron formaron unos agregados moleculares. A estos
A estos agregados moleculares también se los denomina como coacervados, que tienen una estructura compleja. También son llamados coloidales o protobiontes. Son predecesores de organismos ya más complejos, que luego de millones de años formaron lo que son las primeras células. Alexander Oparin y Handlen hicieron en sí lo que es la teoría. Y luego llegó Stanley Miller y Harold Urey en 1953 y ellos realizaron la experimentación, en donde recreó en un balón de vidrio la atmósfera terrestre de hace 4.000 millones de años, que contenía agua, metano, amoníaco e hidrógeno, y mediante una fuente de energía se comprobó la síntesis de aminoácidos, y una semana después se formaron moléculas complejas como azúcares, alcoholes, ácidos grasos. Entonces, aquí podemos observar que a partir de la materia inorgánica se podía formar materia orgánica, pero a través de una síntesis, una serie de reacciones en los cuales se necesitaba energía para crear moléculas cada vez más complejas. Estas moléculas cada vez más complejas fueron formando lo que son los nucleótidos, que ya son componentes de lo que es el ARN, que es la primera molécula compleja que apareció, predecesora del ADN. ¿Alguna pregunta aquí, Micaela? No ¿Qué lo nos sé. dice Helen? Ya comenzamos. Nos faltan unas dos diapositivas y comenzamos con lo que son las preguntas, ¿ya? Entonces se comprobó que la materia inorgánica pudo originar la materia orgánica y esta a su vez las primeras células. Encontramos, de aquí nacen hipótesis similares que hasta ahora todavía tratan de formar lo que son experimentalmente, formar lo que son células. Eso quieren llegar, pero hasta el día de hoy no han podido. Y es así que en 1958 Sidney Fox, eh, a través de su teoría de la primera proteína, recrea otra vez unidades prebióticas. eh, Igualmente, experimentalmente, crea lo que son las microesferas o proteinoides, que que es una formación espontánea de la estructura de las proteínas. A través de las proteínas trata de llegar igualmente a lo que son eh, agregados moleculares más complejos de los que pudo obtener Miller. Él igual obtuvo esto mediante la síntesis abiótica, el pol, al polimerarse los aminoácidos por efecto del calor. Entonces, la teoría Sidney Fox lo vamos a relacionar con la teoría de la primera proteína, 1958. Y Cyril Pamperuna, 1963, realiza lo que es la sopa primitiva. Igual, es, es casi parecido al caldo nutritivo, por ahí lo relacionamos, pero esto es totalmente diferente porque esta ya tiene un sustento más científico. Y él puede lograr sintetizar ácido cianhídrico con radiación UV, obteniendo lo que es el urea, la adenina, la guanina y otros. ¿Te suena la guanina? ¿La adenina? ¿Te suena Sí, de qué conforma? Son aminoácidos, ¿verdad? Entonces aquí ya pudo formar lo que son los aminoácidos, Cyril Pamperuna. Entonces él ya pudo formar lo que son los aminoácidos a partir del ácido ciándrico, a partir de un compuesto ligeramente, diremos, poco complejo. Entonces él ya estuvo cerca de formar lo que es el ARN, pero nadie ha llegado a formar todavía lo que es el ARN o el ADN, pero a partir de aquí podrían formar ya lo que es el ARN. Entonces tenemos el primer cuestionario. Sí se puede observar, ¿verdad? sí. Entonces vamos.
Vamos con Helen. Helen, ¿sí me escuchas? Ayúdame con la primera pregunta, ¿ya? Asimismo, por favor, lees y después respondes, por favor. Ya te veo. Sí, exactamente, es la C. ¿Estás mal con el audio o con el micrófono, Helen? ¿Sí me escuchas, Helen? ¿Estás mal con el micrófono? La compañera le contesta en el chat. Sí, ya le vi. No tiene micrófono. Ya. Ya, cuando vuelva al... ¿cuánto? A ver. Creo que en una media hora ya puedes utilizar el teléfono para contestarme, ¿verdad? Entonces ahí me contestas por el teléfono, ¿ya? Por. Entonces sí, la respuesta es correcta, es la C. Recordemos que nos dice, ¿quién fue, Micaela, quién fue el que postuló la teoría? Esta teoría La cósmica. Alexander Oparin. Halden. Alexander. Él fue de la teoría, si recuerdas, la quimiosintética, Pero dice la panspermia, ¿no es cierto? la panspermia, dice, el origen cósmico, dice. Ah, sí, 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 sí. Ajá. Ya leí bien la pregunta. ¿Quién defendió esta teoría? ¿Quién postuló la teoría? ¿Y en qué año? No, dicen justo eso no avancé a copiar. Ya, ahí cópialo. Es Arrhenius, 1903. Ya, listo. Listo. Ya leí. Vamos con la segunda pregunta. Por favor, ayúdame tú. Ya, dice, ¿cuál de las siguientes características es propia de los seres vivos? Entre la C y la D. ¿Carecen de Creo que procesos me quedo, metabólicos? no, me quedo con la C, sí, porque carecen es no tener. ¿No es cierto? Entonces la D no puede ser. La C es la respuesta correcta. La D no dice carecen de procesos metabólicos, pero todos los seres humanos, los seres vivos, perdón, tenemos procesos metabólicos por los cuales obtenemos energía. Entonces la respuesta correcta es la C. Eso es. Vamos con la siguiente. Perdón. ¿Sí se puede ver? Confírmame, Micaela. Sí se ve. Chévere. Entonces, vamos, Helen. ¿Cuál sería la respuesta de la 3? Sí, exactamente. La respuesta es Stanley Miller. Y Micaela, por favor, ayúdame con la 4. La lees, por favor. Ya, dice, ¿cuál fue el científico que en 1924 expuso una teoría coherente que explicaba el origen de la vida? La respuesta sería la B, Alexander Oparin. Esa sí es, ¿no es cierto? Él propuso la teoría más coherente que hasta el día de hoy seguimos tratando de coincidir a ver si es que podemos encontrar o crear lo que son
las células. Entonces, ¿y cuál es la diferencia entre Alexander Oparin y Stanley Müller? Miller, Que perdón. Alexander Oparin comprobó que la materia orgánica puede, que la materia inorgánica puede originar también orgánica, y con esto también aparecen las primeras células o componentes de la materia. ¿Ya? Él solo lo postuló, ¿no es cierto? Él solo dio la teoría. Y Stanley Miller hizo la parte, la reprodució, lo hizo experimentalmente. Hizo experimentalmente lo que postuló Alexander Oparin. Esa es la diferencia. Vamos con la siguiente, ¿ya? Por favor, Helen. ¿Cuál sería la respuesta? Helen, ¿me escuchas? La B y la D. Entonces, veamos la pregunta. Nos dice, la, nos deja un espacio. Se refiere al proceso natural del surgimiento u origen de la vida a partir de la no existencia de esta, es decir, de la materia inerte. La mayor parte de la materia inerte está compuesta. ¿Por qué está compuesta? Por, por elementos inorgánicos, ¿no es cierto? Entonces ahí deducimos que es la B. Igual en la teoría nos decía que, primero, nos decía que la vida, esta teoría de la biogénesis o de la generación espontánea, nos decía que la vida se generaba de la nada. Luego nos decía que aparecía de la materia inerte, del agua, del suelo, o sea, de compuestos inorgánicos. Y luego, mediante la experimentación, nos decía que aparece de compuestos orgánicos, porque vieron que en la carne en putrefacción estaba lleno de larvas. Entonces, esta sería como nos dice la materia inerte, lo vamos a asociar con la B. La respuesta sería la B. ¿Entendido? Micaela, ¿alguna pregunta? Dice, en 1953 realizó una simulación de las condiciones de la Tierra primitiva en busca de las reacciones químicas que pudieron construir sus primeros bloques esenciales, aminoácidos y proteínas simples. Y la respuesta sería, no sé, estoy entre Stanley Miller y Carl Sagan. Entonces, más o menos con la teoría que hemos revisado, Carl Sagan no la topamos, ¿no es cierto? Entonces nos dice de proteína, pero nos dice como para formar lo que serían las primeras proteínas. Entonces, ya habíamos revisado que Alexander Oparin solo dijo la teoría. El que experimentó fue Stanley Miller. Entonces, en 1953 es lo que estábamos viendo en la teoría. Entonces, la respuesta aquí sería la A. ¿Entendido? Sí, dice. Ya. Sí, por favor, como no sé poner las respuestas en las diapositivas, sí sería bueno que anoten las respuestas para que después, cuando les pase las diapositivas, puedan comprobar. Ya, entonces aquí tenemos que la respuesta es la A. No se olviden de eso. Stanley Miller fue el que reconstruyó la atmósfera de la Tierra primitiva. Y ahí, por medio de un frasco de vidrio, encerró lo que son estos gases que componían la atmósfera primitiva, como es el amoníaco, el hidrógeno, el metano, y a través de reacciones con energía
simuló la energía de un rayo con energía eléctrica, y esta energía hizo que reaccionaran estos compuestos inorgánicos y formaran lo que son los compuestos orgánicos que constituyen las proteínas, los aminoácidos y todo lo que conforman los seres de los que estamos compuestos, los seres vivos. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Por favor, ayúdame, Helen. Eh, Micaela, ¿me puedes ayudar con lo que nos dice Helen, por favor? Claro, nos dice que es la B. Es la B. Nos dice la B, teoría de la primera proteína. Sí, exactamente. Como lo vimos en la teoría, Sidney Fox es el creador de esta teoría de la primera proteína, y él también, a través de los experimentos que hizo Miller, él también trató de recrear lo mismo. Él en cambio, a través de la polimerización de aminoácidos, trató de formar lo que son las proteínas. Entonces, él es el creador de la teoría de la primera proteína, Sidney Fox. Y vamos a la siguiente pregunta, por favor, ayúdame, Micaela. Ya. Nos dice, con algunos experimentos usando caldos nutritivos, concluye que la aparición de bacterias era animada por la fuerza vital. Ese, como quien dice, esa comprobación dio Luis Pasteur. Luis Pasteur. No, él rechazó totalmente esta teoría. A ver, entonces. Uh-huh. Él hizo el estudio y mediante Entonces, sí, es Lázaro Spallanzani, que Lázaro Spallanzani. tapó ¿Sí? bien los frascos y se dio cuenta que era por el aire. Claro, se dio cuenta que era por el aire que ingresaban las bacterias, los microorganismos, ¿verdad? Pero aquí nos dicen la pregunta, con algunos experimentos usando caldos nutritivos, concluye que la aparición de la bacteria era animada por una fuerza vital, nos dice. Entonces, Lázaro Spallanzani también es detractor de la teoría, de esta teoría que nos dice en la pregunta 8. Entonces es prácticamente, o sea, la pregunta nos quiere decir quién fue casi la primera persona que hizo Ajá, el experimento con el caldo para nutritivo. apoyar, claro, para apoyar la teoría. ¿Quién fue? John Needham. ¿Sí? John Nixon. Ya. Exacto. Esa es la respuesta correcta. Entonces, por favor, ahí tenemos que leer bien la pregunta porque ahí estábamos dando la respuesta. O sea, la respuesta era coherente si la pregunta era opuesta. O sea, ¿quién rechazó la teoría, por decirlo? Y sí, es verdad, Lázaro Spallanzani fue el primero que rechazó la teoría. Y Luis Pasteur, a través de la experimentación, quedó totalmente descartada la teoría de la generación espontánea. Tenemos la siguiente pregunta, por favor, ayúdame igualmente Helen y Micaela con la respuesta que nos ponga Helen, ¿ya? Dice que es la letra C. Sí, como habíamos visto en la anterior diapositiva, ya quedó totalmente claro. Entonces, Pasteur Spallanzani es quien es el primero que trata de derrocar esta teoría, pero Pasteur la derroca totalmente. Y vamos con la pregunta 10. Por favor, Micaela. Es la letra A. Habla de una atmósfera primitiva que dieron origen a los primeros seres vivos.
Protobiontes. No, no es la A. No. No. ¿Cuáles eran los protobiontes, Sí, Micaela? me leo bien la pregunta. Sí, sí. Ahí ya me perdí. ¿Por qué te perdiste? Porque, a ver, la, la teoría de Oparin era la quimiosintética o biosintética. ¿Sí? La creacionista no es porque no habla de algo divino. ¿Ya? Y la teoría Margis, ¿no vimos o Margulis. no anoté? Ya me perdí. Margulis no, no hemos visto, pero más o menos la teoría de Margulis es Lin Margulis y es la teoría endosimbiótica. Esta teoría nos dice que, esta teoría nos dice que la célula eucariota nace a partir de la célula procariota. Porfa, si le anotas ahí. Anótenle también eso. Ya. Sí. Ya, entonces, ¿cuál sería? Entonces, por eso para mí era la A, porque ahí, o sea, fue descrito por Aristóteles y nos hablaba de la arqueobiosis y la abiogénesis. Eran otros nombres que tenía la generación espontánea, ¿no es cierto? Entonces, no sé. Pero nos dice, nos Voy a habla de poner una, ahí la D. ya, pero primero nos dice, nos habla de una atmósfera primitiva. ¿Dónde se recreaba la atmósfera primitiva? ¿En qué teoría? ¿Si recuerdas? ¿Y qué eran los protobiontes? ¿Dónde estaba, en qué teoría estaban los protobiontes? Revisemos. Alexander Oparin y Halden dice, la vida se originó a partir de la agrupación o síntesis de moléculas primitivas, formadas en grados moleculares, complejas, gotas de colores. Y aquí está, mira. Estos agregados moleculares son conocidos también como protobiontes, ¿no es cierto? Estos protobiontes dieron, según la teoría de Alexander Oparin, dieron lugar a la formación de las primeras células. Y aquí nos habla, estas moléculas primitivas son moléculas primitivas de una atmósfera primitiva. Entonces, Micaela, ¿cuál sería la respuesta? Micaela, ¿me escuchas? Micaela. Se nos fue Micaela. Si me escuchas, Micaela. Bueno, entonces la respuesta correcta sería la D, ya que la teoría de Oparin-Halden nos habla sobre lo que es la atmósfera primitiva y cómo estuvo compuesta la atmósfera primitiva. Y también nos habla de los protobiontes, conocidos como coacervados o agregados moleculares. Sigamos. ¿Ya? Entonces tenemos la pregunta 11. Dejémosle la 11 para... Hoy se me fue la imagen. Se me fue la imagen, Helen.
Ah, ya te veo en el chat. Sí, se me fue la imagen. Ah, ya, ya. Se nos fue Micaela también. Ahí volvió. Ya volvió. Bueno, entonces ya la respuesta de la pregunta 11 ya quedaría ya solucionada, ¿verdad, Helen? ¿Cuál sería entonces la respuesta? Sí, la C. Los conservados, llamados también agregados moleculares o protobiontes. Esos tres nombres tienen. Y entonces, la biogénesis, ¿qué estudia, Helen? La C estudia la evolución de las especies. No. Bio, vida. Génesis, origen. Solo le descomponemos a la palabra nomás. Entonces, ¿qué estudiar? ¿Qué estamos viendo todito? ¿Qué acabamos de estudiar? ¿Cuál sería la respuesta? De la 12 por si acaso. Exacto, el origen de la vida. Eso es lo que estudia la biogénesis. No te confundas con la teoría de la biogénesis, que es totalmente diferente. Esa es una teoría del origen de la vida, pero es abiogénesis, que la vida surge de la nada, de lo inerte, la abiogénesis. Esta es una teoría de la biogénesis, estudia el origen de la vida. Biogénesis y la otra se llama abiogénesis. Se antepone la A, que le tiene un contexto totalmente diferente cuando le pones una letra adelante. Vamos con la siguiente pregunta. Entonces, ¿cuál sería la respuesta, Helen? Eso acabé de mencionar. Sí, es la teoría endosimbiótica. Entonces, por favor, anótale ahí. Entonces, la teoría endosimbiótica se dio en el año de 1967 y fue propuesta por Lin, L-I, L-I-N-N, Margulis. Y nos habla esta teoría que a partir de las células procariotas, estas a través de lo que es la endosimbiosis, que es una forma de invaginar a otra célula dentro de ella, capturó a otra célula procariota y esta fue desarrollándose, fueron desarrollándose conjuntamente una dentro de la otra. Entonces, hay varios vestigios de esta teoría que, que fortalecen esta teoría. La una nos dice que la mitocondria, al igual que los cloroplastos, tienen su propio ADN y tienen su propia replicación. La replicación de estos dos organelos es, es propia, o sea, se realiza de una forma diferente a la que lo hace la célula. Ellas son autónomas, tanto el cloroplasto como las mitocondrias. Vamos con la siguiente pregunta. Micaela, ¿qué pasó, Micaela? Perdón, dicen, se me fue el internet y recién regresó.
Ya, no, no pasa nada. Sí, siempre hay fallas. Ojalá. A mí también no se me sabe ir. Ahí mil disculpas si es que me llega a pasar ya. Ya, Lizy, no se preocupe. Mil gracias. Entonces, veamos. Esta, ya que llegaste y justo ya habíamos pasado estas preguntas. Ahora, por favor, ayúdame con la pregunta 11 y con la pregunta 12. Por favor, lee, Micael. Claro, dicen los coacervados son. Pero antes de eso, dime, ¿quedó entendida la pregunta anterior? Sí, sí, ya revisé también mis apuntes y ya entendí cuál era Sí, la. ¿no es cierto? Ya. Entonces, ahora sí, sigamos de esta pregunta. Los coacervados son. Yo creo que sería la C. ¿Sí? ¿Constatas con tus apuntes? No, esa parte no tengo, pero estaba revisando aquí todo lo que copié y, o sea, tengo, como dice la definición de aminoácidos, tengo entendido lo que es las células procariotas, entonces como con eso no va, Ya por descartación. asocié con la. Ajá, exacto. Ya, chévere. Entonces, recordemos también que los coacervados son agregados moleculares, ¿verdad? Que vienen que se forman en lo que es la teoría la teoría de Oparin, que nos decía que nos hablaba de una atmósfera primitiva, donde esta atmósfera primitiva compuesta por gases como el amoníaco, el hidrógeno, el metano, formaron lo que son los primeros compuestos orgánicos. Y estos compuestos orgánicos fueron asociándose, fueron juntándose y formaron lo que son los agregados moleculares. A estos agregados moleculares se los llamó coacervados o protobiontes también, como decía la pregunta anterior, que les voy a poner. Protobiontes, que es de la teoría de Opari. Ya. Ahora vamos con la pregunta 12. Por favor, Micaela. Ya, dice biogénesis estudia y ya, a ver. Y yo aquí tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Biogénesis es lo mismo que abiogénesis? No es totalmente diferente. Cuando le Ya, antepones a ver. una A o cualquier letra antes de la palabra, siempre cambia el significado. Es contrario. Ya. Ujú. Eh, ¿Podría ser la C No. o la Evolución. A? Dividámosle la palabra bueno, todo lo que hemos visto hasta ahora es el origen de la vida, ¿no es cierto? ¿Cómo nació la vida? Ajá. Entonces, todas las teorías que hemos visto es parte de la biogénesis, ¿sí? ¿No es cierto? Entonces, si dividimos la palabra en ¿bio qué es? Es vida. 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 Y génesis, No lo sé. cuando vemos el génesis de la Biblia, ¿qué aparece en el génesis? No sé, como el comienzo, la Exacto, historia. el comienzo, el principio, el origen. Entonces es Entonces, ¿cuál sería? ya, a ver, sería. Ah, la B. Ya, entonces la Ahí. respuesta correcta es la B. Todo lo que hemos visto, todas estas teorías provienen o estamos explicando cómo se originó la vida. Entonces, la biogénesis estudia el origen de la vida. Vamos a la siguiente pregunta. Esta ya nos respondió igual Helen. Igual, ¿recuerdas cuál sería la respuesta entonces, Micaela?
A ver, dice, la hipótesis que postula las células procariotas se combinaron para formar células eucariotas. A ver, dice hipótesis que postulan las células procariotas. ¿Te acuerdas que Es la acabamos de ver? Sí, Cuando me preguntaste. la... Ay, no sé, ya me perdí. Para mí es la teoría de Miller. Recordemos que Miller y Urey no realizaron la teoría, ellos experimentaron. Siempre recuerda eso. Ellos hicieron la experimentación. Ah, ya, sí. Es la B. Estoy... La teoría de la primera proteína nos decía, recordemos que todas estas teorías, las teorías del origen de la vida, jamás llegamos a una célula. Jamás llegamos a una célula. Siempre llegamos a agregados moleculares, a moléculas complejas, pero nunca llegamos a una célula. La única que nos queda es la A, ¿no es cierto? Y ahí me preguntabas cuando vimos, cuando te acuerdas que viste el nombre de Marjulis, Marjulis, Ajá. ¿te acuerdas? Me preguntaste, ella, ¿qué teoría? Esa era esa es, o sea, esa es la teoría que nos está describiendo. Ah, era la de Margulis, que te decía que era la teoría endosimbiótica, de la que Ajá, nos que dice nos que las está células diciendo que sí. eucariotas, ajá, que las células eucariotas nacen de las células procariotas. O sea, eh, las células procariotas se alimentaban entre ellas, entre células procariotas, de otras, de diferente especie, claro. Y en una de estas invaginaciones, porque se alimentan a través de la endosimbiosis, no sé si han escuchado, en donde a través de una invaginación logra captar lo que son otras células o otros microorganismos y lo invaginan y ellos lo procesan dentro de la célula, este alimento. Sin embargo, estas dos células procariotas, según la teoría, fueron evolucionando conjuntamente. Entonces, estas dos células procariotas formaron lo que es la célula eucariota. Y hay vestigios de esta teoría, como les decía, que eran los cloroplastos y las mitocondrias, que son autónomas. Cuando estas dos se duplican, lo hacen autónomamente sin que la célula se duplique. No es necesario que la célula se duplique, ellas se duplican dentro de la célula. Entonces, recordemos, teoría endosimbiótica, 1967, formulada por Lynn Margulis. Listo. Lynn con Y, por favor. Listo. Ya, Vamos entonces con la otra puedo relacionarle a la teoría endos, ¿cómo es? Endosimbiótica con la teoría de Margulis. Exacto. La que formuló la teoría es Margulis. Es lo mismo. Ujú. La teoría de Margulis es la teoría endosimbiótica. Ajá, son lo mismo. Y esta nos dice que Ya. las células procariotas formaron lo que son las células eucariotas. Listo. Vamos a la siguiente pregunta. Por favor, Helen. ¿Me ayudas igual, Micaela, con lo que nos digas, Helen? Nos respondió Helen, Micaela. No, aún no contesta. Ya creo que se nos fue. Ya, esperemos un ratito más. Un minutito.
La C dice. Sí, está en lo correcto. Panspermia, recordemos panspermia. Nos dice que la vida se originó en el espacio exterior, ¿no es cierto? Entonces le relaciona con la C. La vida llegó a nuestro planeta proveniente del espacio exterior a través de meteoritos que contenían esporas con vida. Eh, Realmente no contenían esporas con vida, pero sí la mayoría de meteoritos contienen lo que es elementos esenciales como el agua, el carbono, el hidrógeno, que son parte de la materia orgánica que nos compone. Sin embargo, esta teoría lo propone así. 1C, 2D, la biogénesis. Ya habíamos visto la biogénesis, nos habla del origen de la vida, que es totalmente opuesto a la abiogénesis, no confundirnos ahí. Y nos dice que sostiene que solo los organismos vivos pueden producir otros organismos vivos. Esta es una propiedad de la biogénesis. La vida nace solamente de la vida. Y tenemos la última, que es la teoría quimiosintética o biosintética, la de Oparin, ¿no es cierto? Y esta nos dice que los compuestos inorgánicos, como estábamos hablando, formaron los primeros compuestos orgánicos, lo que originó la vida en los mares primitivos. ¿Y cuál sería la que nos queda entonces? Los seres vivos se forman de manera espontánea a partir de la materia inerte. ¿Cuál sería esa teoría, Micaela? ¿Sí me escuchas, Micaela? No, profe, no le escuché la parte final. Entonces, vemos ¿Me que repite la pregunta? claro, todas se relacionaron de acuerdo a su teoría, pero nos quedó la A libre. Este postulado del literal A, ¿a qué teoría corresponde? Ahí sí me escuchaste. Sí, Listen, estoy analizando las respuestas. Podría ser la, no sé, estoy entre la espontánea, Claro, esa misma es, la de la porque, generación espontánea, porque nos el dice, otro nombre nos dice que es la abiogénesis. también es conocida como la biogénesis. Exacto. Cualquiera de las dos respuestas está bien. Si me dices la teoría, la biogénesis o la teoría de generación espontánea corresponde a la, es verdadero. Esa es a la que corresponde. Totalmente diferente a lo que es la teoría de la biogénesis, ¿no? Vamos, ayúdame con esta pregunta entonces. Ya, nos dice relacione las teorías del origen de la vida. Y a ver, sería la C. La C, la C, 1B. Sí, exacto, esa misma es la respuesta. Entonces queda claro, ¿no es cierto?, estas dos teorías, 1B y 2C. Sí, ¿Sí? sí, Listen. Y la A, ¿a cuál teoría corresponde? A la cósmica. ¿Ya? Todo.
¿Y cómo vamos, Helen? ¿Ya se cargó el teléfono? Listen, ya no se ve la pantalla. Ya se vio. Ah, ya, ya. Perdón, es que me salí un ratito para ver qué nos ponía Helen. ¿Qué nos puso Helen? Ya voy a ver, dice. Ahí, y de la respuesta, ¿ya nos dio la respuesta? No contestó. La A dice. Sí, está claro, Micaela, porque es la A. Es lo que habíamos visto en A la ver. primera diapositiva. Sí, yo me iba más por la D. La D. Pero sí, ¿En qué se diferencia el nicho del hábitat? que el nicho es más pequeño, el hábitat es una extensión más grande. Cierto. Y como habla de Entonces, población, ya. ujú. El Bien. nicho abarca solo a donde una especie puede habitar. Puede Entonces, referirse a una comunidad o un grupo pequeño. ajá, un grupo pequeño. Entonces, cuando hablamos de hábitat, estamos hablando de varias poblaciones ya. Ya. Ujú. Abarca más el hábitat. Ya. Entonces, Helen, totalmente bien. Es la A, sí, conjunto. También hay que diferenciar el concepto de una cosa es conjunto y otra cosa es un grupo, ¿no? Eso también hay que manejar esos dos conceptos. Vamos a la siguiente pregunta, por favor, ayúdame, Micaela. Ya. Nos dice, según la teoría de Waring-Haldane, la teoría, la tierra primitiva estaba saturada de las sustancias como metano, vapor de agua, entre otros, debido a que la concentración de oxígeno libre en la atmósfera era muy. Se formó una atmósfera reductora en la que las moléculas tienden a donar electrones así junto con la radiación solar y la energía de los rayos, los gases y el agua reaccionaron entre sí para formar los primeros monómeros orgánicos conocidos como aminoácidos y me voy por la A. Sí, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado de eso, ¿no es cierto? Lo que más existía en esa atmósfera primitiva era el amoníaco. Decíamos que la concentración de oxígeno era muy baja, casi no existía oxígeno, solo existía compuestos con hidrógeno, como el amoníaco y el hidrógeno libre, o el CH4, que es el metano, con compuestos en sí, la atmósfera primitiva tenía compuestos que tenían hidrógeno, uno de ellos el amoníaco. La concentración de oxígeno era baja. No puede ser ADN porque el ADN cuando aparece el ADN, ya aparece en sí la célula, pero nunca en todas estas teorías jamás se llegó a obtener una célula. Entonces el ADN ni el ARN nunca llegaron a asociarse al tal punto de encontrarlos en los experimentos, nunca lo pudieron encontrar, ni el ARN ni el ADN. Sin embargo, sí llegaron a producir lo que son los nucleótidos y proteínas. Entonces la respuesta es correcta, es la A. Vamos a la siguiente pregunta. Por favor, ayúdame, Helen. Esta es una pregunta de uno de los exámenes. ¿Cómo le ordenarías, Helen? Si tienen preguntas, me la dicen nomás. Hay algunas palabras que tal vez no sepan qué significa. Si no, en la explicación ya les voy diciendo.
Helen nos puso ya el... No sé, dicen como ordenale. Ya. Veamos, a ver, veamos, vamos leyendo ya. Primero nos dice, aparecen procariotas, anaerobios y heterótrofos. Estos ya son totalmente de unas células, ¿no es cierto? Entonces esta iría ya casi al último, casi. Dice, el ARN es rodeado para formar una... Aquí en esta primera línea aparecen procariotas, anaerobios. ¿Cuáles son los organismos anaerobios? Helen. Sí vimos en las otras clases cuáles eran los organismos anaerobios. ¿Te acuerdas? Los anaerobios no es los que creo que no utilizan oxígeno o algo así. Sí. ¿Y heterótrofos? Los que sí utilizan. No, esos son, cuando pueden vivir en un espacio con oxígeno, son aerobios. Heterótrofos es cuando necesitan de otros organismos para generar su alimento. Nosotros somos organismos heterótrofos que necesitamos de vegetales, de carne, de otros organismos para formar nuestro alimento, formar nuestra energía. A eso se refiere heterótrofos. Es una forma de metabolismo. Ya. Entonces, aquí ya estamos hablando de organismos totalmente ya formados, ya son diferenciados, entonces esta ya estaría un poquito al último. Nos dice, el ARN es rodeado para formar una protocélula. Entonces, cuando hablamos de ARN, esta estaría antes de la 1, ¿no es cierto? Porque cuando hablamos de ARN, los primeros organismos se dice que estaban compuestos solo por ARN, antes de formar organismos más complejos. Entonces, estaría primero el 2 antes que el 1. Luego nos dice, la capa de ozono permite colonizar otros hábitats. En la atmósfera primitiva no existía todavía la capa de ozono, no existía oxígeno. El oxígeno había en menores cantidades, entonces la 3 ya ya está casi por el último, la 3. La 4 nos dice, el amoníaco reacciona para formar aminoácidos. Esta iría primerito. La 5 nos dice, se agotan los recursos y nacen células autótrofas. Esta iría también al último, casi por el último. Y se libera oxígeno y aparecen organismos aeróbicos. Entonces, primero iría el 4. El amoníaco reacciona para formar aminoácidos. Luego que se tienen los aminoácidos, se puede formar lo que es el ARN. Entonces, el orden sería 4, después iría el 2. Después que tenemos los ARNs y se forma la protocélula, aparece también lo que es el ADN y da lugar a las primeras células. Las primeras células son procariotas. Son procariotas anaerobias porque no hay oxígeno. Y son heterótrofas porque, recordemos, los procariotas se alimentaban de otras especies de procariotas. Entonces serían 4, 2 y 1. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Ya. Ya. Luego dicen, se agotan los recursos y nacen células autótrofas. Entonces, a las células procariotas que se alimentan de otras células procariotas se les acaba el alimento. Y ahora, cuando hablamos de células autótrofas, las células autótrofas se caracterizan por formar su propio alimento a través de la luz solar, ¿no es cierto? Las células autótrofas capturan lo que es el CO2 y mediante la luz solar lo descomponen en oxígeno y carbono. Entonces, esta sería la quinta. Se agotan los recursos y nacen las células autótrofas. Este iría después de la 1. Se libera oxígeno, como las células autótrofas. Como les dije, capturan CO2 y mediante la luz solar lo descomponen. Mediante la energía de la luz solar lo descomponen en carbono y oxígeno. Entonces aquí se va a liberar el oxígeno que nos dicen en el 6. Iría el 6.
se libera oxígeno y aparecen los organismos aeróbicos. Y cuando ya se libera este oxígeno y se produce el oxígeno, este oxígeno se va concentrando, concentrando y forma lo que es la capa de ozono. Entonces al último iría la 3, que nos dice la capa de ozono permite colonizar otros hábitats. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? La B. Listo. ¿Sí está entendido? Sí. Micaela. Sí, Luisa. Ya, seguro. ¿No fui muy rápido? Sí. Sí, yo también siento lo mismo. ¿No estaba muy rápido? No. Ya. Chévere. Entonces, la respuesta correcta es la B. Al momento de pasar las diapositivas, sí, pero ahorita yo, por eso tenía así lagunas mentales. Pero Sí. con esto ya quedó claro. Ya con las preguntas lo vamos reforzando. Sí, Igual, porque la materia se la pasó muy rápido. sí, lo siento, yo pues, pensaba que que estaba yendo bien, lo siento. Igual les voy a pasar las diapositivas y ahí pueden revisarlas porque las próximas clases también volvemos a retomar estos temas o uno que otro tema. Entonces vamos a la siguiente pregunta. Ah, ya esta fue la última pregunta. Ahora vamos a ver un poco de evolución y diversidad de la vida. Bueno, aquí, ¿qué es la evolución? Es el cambio generacional a través del tiempo. Eso es lo que es la evolución. Entonces, un organismo puede ir cambiándose a través de generación tras generación, de acuerdo a varios factores, a factores ambientales, a factores de selección natural, a factores genéticos, cuando hay un gen que es diferente a los demás y este gen le favorece a esta especie y comienza a crear una supervivencia. Tiene, tiene un beneficio, ese gen le genera un beneficio y le genera que sobreviva a un medio extremo. Entonces, eso es lo que es la evolución. Se puede dar a nivel de fenotipo, cambios corporales, o a nivel de genotipo, a nivel de la información genética puede cambiar. Entonces, como en un resumen, la evolución es el proceso de cambio y adaptación al entorno de los seres vivos. ¿Estamos bien, Micaela? Sí, Helen, dicen. sí, no estoy muy rápido, porque si no, para bajarle un poquito. No, ahorita ya no. Ya. Entonces encontramos lo que son varias teorías. Antes de las teorías evolucionistas, tenemos lo que son las teorías preevolucionistas. Estas teorías, igual que el creacionismo, nos decían que las especies eran inmutables, o sea que este ser divino creó a las especies que existían y esas eran las que predominaban desde generaciones anteriores. Nunca hubo un cambio, son inmutables, nos dice aquí, y no se producen cambios en ellas. Entonces había las mismas especies, nunca surgieron nuevas especies, nunca hubo un cambio en las especies y todo fue creado por un ser divino. A esa teoría lo llamamos como el fijismo o creacionismo. Luego encontramos lo que es el catastrofismo. Este catastrofismo, esta teoría fue sostenida por George Cuvier y trata de sostener el fijismo, dando una explicación dando una explicación de los registros fósiles que se encontraban, asegurando que eran especies independientes de sí mismas y que éstas se vieron alteradas y se extinguieron debido a cambios graduales. No debido a cambios graduales, sino a catástrofes repentinas que hicieron que desaparezcan todas estas especies. Y estas especies desaparecían sin dejar rastro. O sea, nunca hubo una descendencia descendencia de estos registros fósiles. Pero ahora sabemos que de los registros fósiles siempre había como cadenas que se iban diversificando
y que un registro fósil nos puede mostrar el antepasado común de otra especie. Entonces, George Cuvier, en cambio, decía que esa especie, debido a un catástrofe, moría y desaparecía totalmente, lo cual es mentira. Hay otros antecesores del transformismo, como es el Carl von Linné, creador del sistema de clasificación natural y de la nomenclatura binomial. Entonces aquí podemos observar, Carl von Linné hizo esta clasificación que se mantiene hasta hoy. Le voy a hacer un poquito más grande. Voy a poner un poquito más por acá. En el cual clasifica y organiza según especie la forma más, la unidad más pequeña de organización en el ecosistema, luego por género, familia, orden, clase, filo, reino y el dominio. Tenemos 5 reinos, tenemos 3 dominios o 2 dominios. Algunas personas lo ponen como 3 dominios. El dominio Eucaria, Procaria y Arquea. O solamente 2 dominios, el Eucaria y el Procaria. Luego tenemos a Thomas Malthus. Y él nos plantea una teoría de progresión geométrica. Nos dice que cada vez la población, las poblaciones o en sí la población humana tiende a tener un crecimiento exponencial, como podemos ver aquí. Este crecimiento exponencial algún rato va a desfavorecer el crecimiento lineal de los recursos. Los recursos, en cambio, tienen un crecimiento lineal. Y en algún momento, el crecimiento exponencial de las especies va a hacer que carezcamos de recursos. Y cuando carezcamos de recursos, entonces este crecimiento va a ocurrir un fenómeno que va a disminuir el número de especies. Entonces, el número de especies va acorde al número de recursos que pueda encontrar. Eso nos dice Thomas Malthus. Luego tenemos las teorías del transformismo. Aquí ya encontramos lo que son que una especie sí puede cambiar a través de las generaciones. Y encontramos lo que son la primera teoría, el lamarckismo, por Jean Baptiste Lamarck en 1809, que nos plantea la teoría del lamarckismo. Esta fue una de las primeras teorías evolucionistas y se basa en 3 postulados. La tendencia a la complejidad. Siempre una especie sencilla tiende a hacerse más compleja, como podemos observar la gráfica, donde cada vez la jirafa nos dice que el antepasado tenía un cuello pequeño. Sin embargo, la necesidad de estirar, de alcanzar el alimento hizo que cada vez creciera más y más y más su cuello. Entonces, eso es lo que nos propone con su primer postulado. Se vuelve más complejo el organismo. La segunda nos dice la aparición de adaptaciones. La necesidad provoca la aparición de órganos nuevos, nos dice. Y cuando se deja de usar algún órgano, este se atrofia y desaparece. Se trata de la hipótesis del uso y desuso. Entonces, nos decía que acá, al cabo, que necesitábamos, que nuestro cuerpo o nuestro organismo necesitaba sintetizar o procesar algo diferente, siempre se creaba un órgano con otra función. Y cuando este órgano dejaba de cumplir esa función, podía desaparecer el uso y el desuso. Y por último tenemos que el tercer postulado que nos habla de la herencia de los caracteres adquiridos.
Entonces, todos estos caracteres, estos órganos o esta complejidad de los órganos de tener diferentes funciones pueden ser heredados a la siguiente descendencia. Ese sería el tercer postulado. Luego tenemos lo que es el darwinismo. Esta es la teoría, es la teoría más revolucionaria del transformismo. Es una teoría que revolucionó el mundo y que también quedó un poco descartada porque no tomaba en cuenta lo que era la genética. Entonces, el principal postulador de esa teoría es Charles Darwin en 1809 y 1882, en este periodo de tiempo donde creó la teoría. Sin embargo, en el mismo periodo, Alfred Russell también sacó su propia teoría, que era similar a la de Darwin, y se basa en tres principios. Igual, una elevada capacidad de reproductora de los seres vivos. Entre más oportunidad tenga un organismo de reproducirse, tendrá mayor capacidad de dejar descendencia, de dejar sus características a la siguiente generación. Tenemos la variabilidad de la descendencia, que es un postulado que nace del primer postulado, la variabilidad de la descendencia intraespecífica la variedad de descendencia dentro de una especie, nos dice. Y la tercera nos habla de la actuación del proceso llamado selección natural. Entonces, para que exista evolución, tienen que darse estos tres postulados. Primero, existir una elevada capacidad reproductora. Es como lo que sucede con el virus. El virus extendido a nivel mundial. Existen miles y millones de microorganismos que están reproduciéndose. Y entre mayor cantidad tienen mayor facilidad de mutar, de evolucionar. Entonces, por eso es que nacen otras nuevas cepas, porque la cantidad de los virus es inmensa. Es tan inmensa que cada vez comienzan a cambiar. Y también esto nos habla también la variabilidad de la descendencia. Entonces, entre más se pueda reproducir una especie, va a haber una mayor variabilidad en la descendencia también. Y va a actuar en lo que es la selección natural. Si hay una variabilidad y esta variabilidad beneficia al organismo, va a actuar la selección natural. Entonces, este organismo va a sobrevivir y va a tener un mayor estabilidad de vida que las otras especies. Y esta va a dejar mayor descendencia también. Y aquí nos dice Charles Darwin, contradice a la teoría del lamarquismo. Primero nos dice que hay una variabilidad intraespecífica. Como podemos ver, hay especies, pero con diferentes características. Luego hay una lucha por la existencia. Entonces, aquí la jirafa con el cuello pequeño no va a poder sobrevivir debido a que no va a alcanzar el alimento, mientras que las jirafas con el cuello largo van a tener esta propiedad beneficiosa para ellas del cuello largo y van a poder sobrevivir. Aquí está actuando lo que es la selección natural. Y esta selección natural también va a hacer que la especie pueda transmitir esa genética del cuello largo a las demás, a la siguiente generación. Entonces nos dice que a la diferencia de Lamarck, Darwin pensaba que nacían jirafas con cuellos más largos, que eso es la verdad, o más cortos. Sobrevivirán solo aquellas que habían heredado un cuello suficientemente largo. Entonces, aquí no es que esa característica del cuello largo se heredaba a la siguiente. Si es que el papá estiraba el cuello,
este cuello era heredado, era mentira. Nacían ya con esta propiedad. Nacían con esta propiedad y por medio de la selección natural, estas podían, la especie sobrevivía y podía transferir este cuello largo a la siguiente generación. Entonces ahí desmiente la teoría del lama. Y por último tenemos la teoría neodarwinista. Esta teoría ya es totalmente, aquí ya comienza implementan lo que es la genética, estudios genéticos, por eso y también interviene lo que es la selección natural. Es la teoría darwinista con estudios moleculares, con la mezcla de estos estudios moleculares. Entonces, los que sostienen esta teoría es Fisher, Halden y Wright en 1930. Unieron los resultados de la genética con el principio de la selección natural, lo que le estaba diciendo. Es la teoría actual, denominada también teoría sintética. En ella se explica la evolución a partir de los nuevos conocimientos aportados por la paleontología, la sistemática, la bioquímica y la genética. Se determinó el número de generaciones necesarias para que una nueva mutación se extendiera a toda la población. Entonces, por medio de estos conocimientos se puede determinar también cuándo puede existir un cambio generacional, una mutación. Esta teoría se explica por la confluencia de varios factores, entre ellos está la pequeñas mutaciones fortuitas, recombinación de genes, selección natural y aislamiento. Estos son los factores que hacen que una especie mute o tenga un cambio. La mutación y la selección natural son procesos complementarios. Ni la selección por sí sola puede ocasionar los cambios, ni la mutación por sí sola puede conseguirlo. Entonces, para que haya un cambio un cambio generacional entre las especies, la especie cambie, se necesita de la mutación conjuntamente con la selección natural, lo que no nos hablaba la teoría de Darwin. La teoría de Darwin no sabía cómo se producía estas características nuevas en los individuos. Estas características nuevas de los individuos se daban gracias a las mutaciones en los genes. Y a través de la selección natural seleccionaba si este cambio era favorable o no era favorable para la especie. Entonces, cuando el cambio era favorable, la especie sobrevivía. Y si el cambio no era favorable, la especie se extinguía. Y esto también explica la diversidad de características dentro de una población. Ahora vamos con las preguntas. Dentro de lo que es la biodiversidad y todo lo que es la evolución, también se crearon las especies también tienen su adaptabilidad. Esta adaptabilidad que es ocasionada debido a mutaciones o a características, beneficios que tienen las especies, se las conoce muchas veces como el camuflaje, el mimetismo, que el camuflaje es cuando una especie se acomoda al entorno que lo rodea y puede pasar desapercibida. Sí hemos escuchado del camuflaje. Mientras que el mimetismo es cuando una especie trata de asemejarse a otra especie. Hay algunas especies en lo que es la coral. La coral es altamente venenosa, ¿no es cierto? Y encontramos otra especie que es denominado el coralillo, otra especie de serpiente, que toma los colores de la coral para, para ahuyentar a sus predadores. Entonces, a eso lo denominamos como mimetismo. El mimetismo la especie trata de asemejarse a otra para buscar un beneficio. Ahora sí, vamos con las preguntas. ¿Quedó claro? ¿Está claro hasta ahora, Micaela? ¿Micaela? Sí, dicen. Ya, con las preguntas seguimos reforzando. Ya. Vamos. Entonces, ¿qué es el camuflaje?
Es la C. Sí, correcto. Permite a la especie mezclarse con su entorno, su ambiente, y que los depredadores no lo detecten fácilmente. Vamos, Kellen, la 20. ¿Sí está bien tu teléfono, Helen? Confírmame. ¿Ya está Sí, sí, cargada la batería? Sí. ¿Cuál sí. sería la respuesta de la 20? El Recor- misticismo no era lo que se mezclaba en el ambiente. no, ese era el camuflaje. O sea, se Ah, mezclaban sí, con... sí, sí. Sí. El mimetismo, ¿te acuerdas la coral y, y el coralillo? El ejemplo de la serpiente coral y el coralillo. ¿Qué pasaba? El coralillo trataba de asemejarse a la coral, ¿no es cierto? Entonces es la B. Claro, es la B. Entonces, el coralillo trata de asemejarse a a la coral por sus colores y porque los predadores saben que la coral tiene su poderoso veneno. Y el coralillo trata de asemejarse a ello para ahuyentar a los predadores. Es una forma de adaptación. Vamos con la siguiente pregunta. Por favor, Micaela. ¿Qué es la evolución? La A. Sí, ya habíamos visto un Es resumen. una población. Sí, en resumen sería cambios en la población en un transcurso de tiempo. Vamos con la 22. Por favor, ayúdame, Kelly. Aquí entra un poco también en la teoría de evolución de Charles Darwin, ¿no es cierto? Charles Darwin. ¿Cómo quedaría relacionado entonces? En selección natural no son los leones marinos y la B, las conejas de las praderas. No ¿Ya? sería 2CB y uno acento común, te queda la A y la B. Sí, exacto. Recordemos que el ancestro común es siempre un predecesor de cada especie, ¿no es cierto? Ahí, supongamos, en el hecho mismo de nosotros, nos dicen que nuestro ancestro común serían los chimpancés. Y en caso del tiranosaurio Rex también nos dice que las aves son antecesoras del tiranosaurio Rex, ¿cómo es? Serían descendientes del tiranosaurio Rex. Entonces, cuando nos hablen de un ancestro común, es de dónde proviene la especie. Siempre hay una diversificación de la especie y siempre va a haber un ancestro común de cada una de las especies que existen hasta hoy en día. Vamos ahorita un poco de química. Ya habíamos visto cómo se calcula un poco las masas moleculares, ¿no es cierto? Y qué era una mol. También habíamos visto cómo se calculaba una mol. Por favor, ayúdame, Micaela, con este ejercicio. ¿Cómo lo resolverías? A ver, primero le leo para entender. ¿Ya? Nos dice, las nubes están formadas
gotas de agua microscópicas suspendidas en la atmósfera. El agua se quema en presencia de aire que contiene oxígeno gaseoso, como se muestra en la ecuación química. 2 o 2 me parece que es igualación. 2 me parece que primero hay que igualar para poder resolver. Y de ahí nos dice, considerando la masa molar de ¿Ya? helio es igual a 32 gramos mol, hidrógeno es igual a 2 gramos mol y agua, que sería el componente, 18 gramos. ¿Cuáles son los valores de reactivos que se necesita para producir 72 gramos de agua? ¿Cuáles son los reactivos, Micaela? Nos pide, a ver, el reactivo A nos dice 2 gramos de hidrógeno reaccionan con 32 gramos de oxígeno. La B nos dice 4 gramos de hidrógeno reacciona con 32 gramos de oxígeno. La C nos dice 8 gramos de hidrógeno reaccionan con 64 gramos de oxígeno. Y la última, 4 gramos de hidrógeno reacciona con 48 gramos de oxígeno. ¿Cómo lo resolveríamos? Entonces, eh, a ver, voy a organizar las palabras para explicar. A mí me enseñaron a usar, no sé si llamarle fórmula, ¿Ya? que se multiplicaba Los... No te escuché ahí. o sea, en sí, me parece que es con la masa que tiene, No te escucho muy bien. Ya. Trátale de resolverte después de unos 2 minutos y te pregunto ya cuál sería la respuesta, porque no te escucho muy bien. Y después lo resolvemos. Lisian, ¿puede repetir, por favor? Que no, o sea, lo escuché entrecortado. Sí, yo también te escucho igual. Espérame un ratito ya. Listo, te decía que trátale de resolver, hazlo del método que te enseñaron y me dices cuál es la respuesta. Después yo lo voy a resolver y voy a utilizar un método también, ¿ya? ¿Ahí sí me escuchaste? Micaela. Trátale de resolver también, Sí, sí. Helen. Ya ahí les pregunto a las dos cuál es la respuesta. Tienen un minutito nomás les queda. No es tan difícil.
Listo. Micaela, ¿lo pudiste resolver? No, Licen, no lo logré. Vamos, Helen, ¿lo pudiste resolver? Helen, No, listo. ya. Primero veamos cuáles serían los reactivos para ti, Micaela, A ver, lo que lo yo que nos primero pide, hice fue igualar la ecuación ¿ya? La ecuación, ¿no es cierto? y los reactivos serían, a ver, no sé cómo explicarle qué serían los reactivos, como o sea, las cosas que vamos a través de Son qué elemento lo vamos a hacer, algo así. ajá, exacto, exacto, son las sustancias o los elementos que van a reaccionar y formar un nuevo elemento, una nueva sustancia. En este caso está reaccionando los reactivos, los que van a reaccionar, es el hidrógeno y el oxígeno, y lo que van a formar es el agua. Aquí podemos observar, ya está igualada la ecuación, ¿no es cierto? Porque aquí tenemos 4 hidrógenos y aquí tenemos 4 hidrógenos. Aquí hay 2 oxígenos y aquí ya están los 2 oxígenos, porque este 2 que está delante de la molécula de agua afecta tanto al hidrógeno como al oxígeno. Entonces ya tenemos igualada la ecuación. Ahora nos dice que vamos a producir 72 gramos de agua, nos dice. 72 gramos de agua, ¿a cuántas moles de agua, a cuántas moles de agua nos estamos refiriendo? Micaela, ¿cómo podrías calcular la cantidad de moles de agua que tiene 72 gramos de agua? Listen, se los... ¿Mm? ¿Sí me decías? No te escucho muy bien. Ya, entonces voy a poner aquí ya. Moles de H2O. H2O. Entonces, tenemos primero lo que es el peso molecular del agua, ¿no es cierto? Si hacemos esta división, si dividimos la masa que tenemos del agua, que es 72 gramos, lo dividimos para el peso molecular, que es 18 gramos, mol. Hacemos esta división, conseguimos las moles de agua, ¿no es cierto? Solamente viendo las unidades ya sabemos cómo conseguir el número de moles que tiene el agua en esa masa. Entonces dividimos 72 para 18, nos da 4. Entonces son 4 moles. Estas 4 moles las vamos a sustituir, son 4 moles de agua. La vamos a sustituir en esta ecuación, porque aquí solo nos está dando 2 moles de agua nomás, ¿no es cierto? Pero yo quiero 4 moles. Ahora estas 4 moles lo vamos a sustituir acá. Primero tenemos la ecuación primaria, que nos dice que 2 moléculas de hidrógeno más una de oxígeno nos dan 2 moléculas de agua. Pero yo no quiero 2 moléculas de agua, yo quiero 4 moléculas de agua. Entonces 4 moléculas de agua
en 4 moléculas de agua vamos a tener 8 moléculas de hidrógeno. Entonces ahí sí nos toca igualar. Para que me den 8, tengo que poner un 4 acá en el hidrógeno. Igual aquí tenemos 4 oxígenos. Me faltaría poner un 2 antes de la en la molécula oxígeno también para que me dé 4 oxígenos y quede igualado. Ahora simplemente multiplicamos. El hidrógeno. El peso atómico del hidrógeno es 1. Es 1 gramo mol. En 4 moles, perdón, primero multiplicamos por el 2, el subíndice, que me darían 2 gramos mol. Por 4, 8 gramos. Tenemos lo que es el hidrógeno. El hidrógeno serían 8 gramos. Luego tenemos el oxígeno. El oxígeno es 16. Primero por el subíndice, 16 por 2, 32 gramos mol. Multiplicado por 2 moles, 64, serían 64 gramos. Se va el mol con el mol. Y por último tenemos el agua, H2O, que ya nos da como dato. Entonces, el resultado tendríamos que los reactivos, el hidrógeno se necesitaría 8 gramos y el oxígeno se necesitarían 64 gramos. La respuesta correcta es la C. ¿Sí está entendido, Micaela? Micaela. Lo escucho Sí, yo también te escucho entrecortado. Sí, está muy entrecortado, Micaela. Helen, ¿está claro? Más o menos. Otra forma que la podríamos hacer. Aquí mismo le voy a poner. Más fácil. Hacemos una simple regla de 3. Perdón, ya le gané. Tomamos 72. Primero nos dice que 18 gramos de agua. Veamos. Reaccionan con 2 y con 32 gramos de oxígeno, con 2 gramos de hidrógeno y con 32 gramos de oxígeno. Es una simple regla de 3, lo vamos a hacer. Ahora nos dice con 72 gramos. ¿Cuánto de oxígeno y cuánto de hidrógeno tendremos? Simplemente multiplicamos 72 por 32. 32 por 32. Lo dividimos. Para 18. Divido. Voy a hacer así ya. Sería para O. Para el oxígeno. Nos da esto, Helen. ¿Me escuchas, Helen? ¿Qué me dijo Lisa? Te decía que cuánto nos en esta regla de 3, ¿cuál es el resultado? 128. Ya. Este 128 sería de dos átomos de oxígeno. Así que lo debemos dividir para 2. Lo dividimos para 2 y esto va a ser igual a 64.
Y así podemos sacarlo también del hidrógeno. Entonces, otra forma de hacerlo, a través de una regla de 3. Y bueno, eso es todo por hoy, ya nos pasamos de la hora. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias. Micaela, se entrecortó un poco, pero bueno, ahí te paso las diapositivas para que les revises ya. Hay cómo hacerlo a través de una regla de 3 o podemos resolverlo a través de igualando la fórmula como tú decías, igualando la reacción. Lo podemos resolver de esas dos formas. Y gracias, eso ha sido todo por hoy. ¿Perdón? ¿Qué respuesta salía? La C. ¿Sí estás bien? Eso me salió bien. Ajá. Ya, gracias, Luis. De nada. Gracias, Hasta Luisa. el otro miércoles. Pasen bien. Chao.